Saludos y sean bienvenidos al día de hoy, en el cual este grupo conformado por Rosemary Cabrera, Laia Viloria, su servidor Emanuel Mendoza, Belis García y Arely Rodríguez van a hablarles sobre las consideraciones teóricas y metodológicas para una clase de lengua y literatura en el nivel secundario. Esperamos que puedan aprender mucho en esta diapositiva diseñada. Para que puedan aprender cualquier cosa, se les va a dejar un link en el cual podrán descargarla. La enseñanza de la lengua y literatura en la voz de Carlos Lomas es una entrevista realizada por Raquel Brusúa Leal de la Universidad de Zulia en Maracaibo, Venezuela. En este texto, la entrevistadora busca exponer las ideas que el señor Carlos Lomas expresa sobre la enseñanza de la lengua. El texto inicia con la entrevistadora dando un pequeño preámbulo sobre la problemática o reto en que se basa la entrevista: enseñar la expresión oral adecuada, la lectura comprensiva y la escritura significativa. Requiere de todo nuestro esfuerzo y preparación. A lo que presenta como solución tener conocimientos de los trabajos realizados, de las últimas investigaciones, los nuevos enfoques y metodologías para darlas a conocer, o sea, investigación sobre el problema y cómo solucionarlo. Luego de esto, el texto se basa en preguntas que realiza la entrevistadora y las respuestas expuestas por Carlos Lomas. La primera pregunta que realiza es: ¿qué temas consideras deben ser abordados por los investigadores de esta área en esta época? A lo que él responde que deberían cuestionarse lo siguiente: ¿para qué enseñamos la lengua y literatura? ¿Con qué criterios deben seleccionarse los contenidos lingüísticos y literarios? ¿Aprenden de ver a los alumnos lo que les enseñamos en las aulas? ¿Qué debe saber y saber hacer un alumno o una alumna para desenvolverse de una manera adecuada en los diferentes contextos comunicativos de su vida personal y social? Todo esto exponiendo que la enseñanza de la lengua también debería enfocarse en que debe contribuir al dominio de usos verbales que las personas usan habitualmente como hablantes, oyentes, lectores y escritores de textos de diversa naturaleza e intención. Luego preguntó a Lomas: ¿es posible que el péndulo de un extremo, la gramática, se haya movido al otro, las competencias comunicativas? A lo que respondió que el énfasis en la comunicación lingüística, especialmente en la enseñanza obligatoria, debe ponerse en la adquisición escolar de competencias comunicativas, pero ese énfasis no debería impedir a la vez una enseñanza de los saberes lingüísticos y de las reglas gramaticales, que son los que en última instancia permiten un uso correcto del lenguaje. Luego, explicando más simplemente que de lo que se trata es de organizar la enseñanza lingüística no solo en torno a los conceptos gramaticales, sino también y sobre todo a las destrezas orales y escritas que deben dominar las personas en nuestras sociedades para comportarse comunicativamente de una manera adecuada, correcta, coherente y eficaz. Se infiere que su propuesta sobre la enseñanza de la lengua se orienta hacia nuevas perspectivas o enfoques. Es obvio que el dominio de los aspectos morfológicos formales de una lengua, siendo necesarios, no es suficiente, es decir, no alcanza para desarrollar las competencias verbales y comunicativas imprescindibles para la interrelación social. Carlos Lomas afirma ser un divulgador de los enfoques comunicativos de la enseñanza del lenguaje, aludiendo que es imposible contribuir a la adquisición de la competencia comunicativa si se deja de lado las competencias de naturaleza gramática, textual, sociolingüística y estratégica, que permiten analizar de un modo adecuado el significado de los textos. Añade que las nuevas tecnologías han creado contextos de adicciones y manipulación que exigen un tipo específico de competencias lectoras en la selección e interpretación de la información. Hay que analizar críticamente los modos lingüísticos y visuales mediante los cuales se construyen las noticias en televisión, en los anuncios publicitarios, en las series, en las películas, etc. Al preguntarle a Lomas cómo debemos entender el oficio de maestro, este expresó: hay que dignificar el oficio de maestro en el plano laboral, es decir,
mejores salarios y condiciones de trabajo, recursos e instalaciones adecuadas, menor número de alumnos por aula, derecho a la formación continua y a la investigación. Esto debido a que la tarea de educar es una tarea de un enorme significado ético. Y añadió, como menciona Paulo Freire, no solo enseñamos lo que sabemos, sino también y sobre todo lo que somos. Respecto al desarrollo de habilidades comunicativas al enseñar lengua, el entrevistador le formula la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones les darías a los docentes en cuanto a las estrategias y actividades que deben realizarse en la clase de lengua? A lo cual Lomas responde, mi consejo es que el magisterio tenga mucha paciencia y sea consciente de que los resultados del aprendizaje han de evaluarse a largo plazo, estimulando el placer de la lectura, trasladando la atención del lector escolar, llevándola a la reflexión de lo que debe aprender, sobre cómo conversa con el texto literario al leer y sobre todo cómo puede contribuir a construir este aprendizaje literario, incluyendo conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes. La siguiente pregunta es cómo abordar los problemas de la lectura y la escritura. Lomas responde, una forma de contribuir desde el mundo de la educación a la adquisición y desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos es tener en cuenta los usos y funciones de la lengua escrita en nuestras sociedades. Como señala el escritor Juan José Millas, no se escribe para ser escritor, ni se lee para ser lector. Se escribe y se lee para comprender el mundo. Nadie, pues, debería salir a la vida sin haber adquirido esas habilidades básicas. El entrevistador plantea la siguiente situación. Hay verbos que no admiten el modo imperativo. Por ejemplo, no podemos ordenar ama tú, como tampoco lee tú. ¿Cuál es la validez de este argumento? Lomas responde. Este argumento es cierto en buena medida. Entre la imposición de lecturas obligatorias que responden al canon académico, pero que no tienen ningún interés para los adolescentes y jóvenes actuales, y la demagogia nada inocente de inhibirse ante la abstención lectora del sector del alumno que huye de los libros, pues la actitud del maestro en este caso debe de ser utilizar estrategias de animación, tanto para la lectura como para la escritura creativa, abriendo a sus alumnos esas ventanas que solo el texto literario abre y que nos permiten respirar mejor y vivir con la ilusión de una mayor libertad. Competencia comunicativa. La enseñanza de la lectura, al igual que la enseñanza de la escritura, debería tener en cuenta los usos y funciones de la lengua escrita en nuestras sociedades, orientarse a favorecer el dominio expresivo y comprensivo de los diversos tipos de textos escritos, y adecuarse a las diferentes situaciones de comunicación en que tiene lugar el intercambio comunicativo entre las personas. Por eso, enseñar a leer es hoy una forma de contribuir desde el mundo de la educación a la adquisición y el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos y las alumnas. Según el autor Carlos Lomas, citando a otro autor, Daniel Pennack, dicen que la lectura literaria es una forma de goce, de vida alternativa y de conocimiento, porque, como escribiera el poeta Antonio Gamoneda, cuando leemos vivimos otras vidas, y como dijera el novelista Juan José Millas, leemos para entender el mundo. A José Las Rosas se le pregunta luego cuál es la validez del argumento anterior, pues él mismo dice que la validez radica en esencia en que la lectura literaria no debe ser una actividad que se haga de manera obligatoria, sino que más bien debería ser pues una forma de goce que promueva ya el interés del estudiante y que al mismo tiempo tenga una especie de finalidad práctica. Hay muchas maneras de lograrlo, al mismo tiempo que se apela a los intereses de los estudiantes y se incluyen textos académicos que se buscan enseñar por medio del diseño curricular, entre los cuales están ensayos, informes, lecturas manuales, entre otras.
Un detalle que este mismo especialista también destaca es que evita, o al menos considera que se debe evitar la imposición de las lecturas obligatorias, pues aun si son el mejor texto del mundo académicamente hablando y el que más pueden enseñar, si se imponen o se le obligan a los jóvenes a leer, no solamente va a causar una inhibición de los conocimientos que este texto pueda tener, sino que también va a causar un efecto de respuesta de aversión de los estudiantes por parte de la lectura, lo cual los va a hacer más resilientes a leer, y por eso mismo el hábito de lectura va a ser bastante perjudicado en los estudiantes. Por ello es mejor simplemente intentar buscar estrategias en las cuales los estudiantes tengan la oportunidad de leer sobre textos de su interés, al mismo tiempo de causar dicho interés en los textos académicos que se buscan enseñar. Sin más preámbulos, espero que hayan aprendido bastante en esta presentación. Como se dijo anteriormente, la diapositiva se va a dejar a su disposición por si quieren aprender o tomar apuntes de este tema, que bastante enriquecedor es, y esperamos que le haya sido de bastante provecho.